Y vamos a comenzar con la materia, que para introducción para la carrera de informática se llama Lenguaje 1 y para telecomunicaciones se llama Lenguajes. La presentación ustedes ya la pueden visualizar en la misma pestaña de teoría en la cual ingresaron. Está el contenido en un formato PDF y está esta presentación, de la cual solamente vamos a dar la mitad y la otra mitad la vamos a dar el lunes que viene. Recuerden que de acá a 2 semanas, creo que es el 24, tenemos un feriado, o sea, ustedes solamente van a tener 2 clases, un feriado, y después vamos a retomar de nuevo con la teoría. En particular, bueno, ya saben todos que los contenidos siempre están en la plataforma. Si hay alguno que no puede ingresar a la plataforma, seguramente es porque tuvo algún problema con la inscripción, por lo cual eso lo tienen que solucionar con secretaría o en todo caso con su jefe de carrera para que puedan ingresar todos. Voy un poquito rápido con estos temas. Recordando los horarios de la clase teórica, que son los lunes, y específicamente la teoría. Ahí quiero hacer una aclaración. El jefe de carrera, tanto de informática como de telecomunicaciones, están viendo la posibilidad de que hagamos algunas clases virtuales y unas clases presenciales. Por ahora, hasta hoy, y por la cantidad de alumnos, son todas las clases virtuales. Si llegado al caso definimos clases presenciales, se les va a avisar con anticipación para que puedan organizarse y puedan ir físicamente al lugar. Pero bueno, por ahora, hasta que tengamos nuevo aviso, todas las clases de la teoría son por la plataforma y son virtuales. Bueno, ahí en la misma transparencia está descrito las clases prácticas, tanto de la comisión 1 hasta la 4, donde en la comisión 1 y 2 está la profesora Cardoso, en la 3 Ricardo López y en la 4 Jesús González. Posiblemente en la comisión de telecomunicaciones se incorpore un alumno de tercer año que tiene todas las ganas y toda la intención de participar, le gusta mucho la docencia, ha tenido muy buenos promedios en realidad en toda la carrera y en especial esta materia que sacó 10, tanto en el examen final como en los parciales, así que tiene un alto conocimiento, así que está haciendo las gestiones para poder ingresar. Como es un alumno de telecomunicaciones, solamente puede ingresar en la comisión de telecomunicaciones y posiblemente ayude a Carolina Cardoso, que creo que es la comisión número 1. Bueno, ¿me escuchan todos hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto, muy bien. Bueno, un detalle a tener en cuenta es que yo tengo anotado, y los docentes también que participan conmigo, tienen anotados un total de 190 alumnos, pero en las comisiones no llega a 170 alumnos, por lo cual es muy probable que existan alumnos que todavía no se hayan inscrito a la materia, tengan una inscripción tardía, tengan algún problema con la matrícula o con el pago. No sé, la verdad que desconocemos ese tema, pero si bien hay una cantidad de participantes superior a la cantidad de personas que se inscribieron a la comisión, aquellos que no figuren en ninguna comisión, por favor regularicen esa situación porque los docentes después no van a poder evaluarlo, hay trabajos prácticos obligatorios y tienen que estar sí o sí especificado y anotado en una comisión determinada. Hace varios años nosotros inscribíamos de manera manual a cada uno de ustedes en cada una de las comisiones
y hace más o menos un par de años todas las inscripciones por comisiones se hacen en forma automática directamente por el SAC. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si hay algún alumno que se quiera cambiar de comisión porque tiene algún problema con el horario, tiene algún problema familiar, tiene algún problema o alguna situación laboral, lo puede hacer, pero no lo podemos canalizar nosotros. Sí o sí tienen que hacer una nota dirigida a su jefe de carrera. Si es telecomunicaciones será al ingeniero Breslin, si es de informática al ingeniero Appendino, y solamente ellos tienen la autorización por el SAC para hacer el cambio de comisión. Lo más factible para que ese cambio sea lo más adecuado posible es que un alumno de la comisión 1 se quiera pasar a la 3 y viceversa. En ese caso, si los dos están de acuerdo, esa situación o esa solución sale mucho más rápido de que un alumno que se quiera ir de una comisión a otra donde no exista el cupo para poder hacer ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algún acuerdo entre dos alumnos de la misma carrera, pueden hacer la nota firmado por los dos y eso es mucho más práctico que algún alumno que se quiera cambiar, que eso demora un poquito porque hay que ver la disponibilidad de aulas, básicamente de banco o de espacio en el aula en la cual se quiere cambiar. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, cualquiera que se quiera cambiar por una situación entendible, tiene que hacer una nota a su jefe de carrera especificando el cambio que quieren hacer. Bien, ¿qué más? Bueno, esta materia, como en todos los casos, para regularizarlo, bueno, acá hay un error de, perdón, de tipeo, tiene que decir condición de regularidad del año 2026, no 2025, pero bueno, las condiciones son la misma. Ustedes para regularizar esta materia tienen que tener el 80% de asistencia, tanto en la práctica como en la teórica, tienen que tener 2 parciales aprobados su recuperatorio y tienen que hacer un trabajo, tercer punto, tienen que hacer un trabajo de desafío obligatorio y grupal, y el cuarto punto que tienen que tener un trabajo práctico presentado de lo que se denominen como obligatorios. Y vamos a detallar cada uno de los puntos en forma pausada y clara para que se entienda, y si no se entiende, por favor me lo ponen por el chat o me mandan un audio, o no es que me mandan un audio, sino por altavoz, tienen habilitado para hacer consultas de manera oral, me hacen la consulta. Vamos al primer punto. Como yo les dije el año pasado, yo siempre a todos los alumnos lo considero adulto. Eso significa que si por alguna situación familiar, laboral o de fuerza mayor algún alumno no puede venir a la clase teórica o práctica, simplemente me manda un mail 24 horas antes, 24 horas después o en el mismo día para que pueda justificar la falta. Yo en 25 años de carrera jamás dejé un alumno libre por inasistencia, siendo que es una condición de todas las carreras de la facultad, porque a todos consideré ya como adultos y profesionales. Pero sí, dicho esto, vuelvo a reiterar lo mismo que introducción, de acá a un mes y medio, de los 139 alumnos que tengo en la sala, me están ingresando 20 o 30, ya ahí sí me tengo que comportar un poco más como niño o tratarlo como niño y exigirle la asistencia. Ha pasado, y por qué hago esta aclaración, el año pasado, en los últimos clases teóricas solamente ingresaban 20 o 30 del total de 100 o 120 que había. Así que hago esta aclaración, que bueno, nos comportemos todos como adultos y tratemos de ingresar los lunes en las clases virtuales y los otros días en forma presencial en cada una de las comisiones de la práctica. ¿De acuerdo? ¿Está claro el punto número 1? ¿Se entiende? O el punto número 1, o lo que es la asistencia. Bien.
Vamos al punto número 2. El punto número 2, para regularizar, ustedes tienen que tener 2 parciales aprobados o su recuperatorio. A diferencia de introducción, acá no son 3 parciales, sino que son 2 parciales. De esos 2 parciales, hay un parcial que siempre es el más complejo de todo, por lo menos estadísticamente en los últimos años, que es el parcial número 1, ¿sí? ¿Por qué es más complejo? Porque ahí tienen que hacer un desarrollo de un programa y posiblemente a algunos alumnos le cueste más, otros les cueste menos, pero estadísticamente es más complejo, tengo menos cantidad de aprobados siempre en el parcial número 1. Hecha esta aclaración, les pido el mayor esfuerzo posible para que ustedes puedan aprobar el parcial número 1 y el 2, porque el parcial número 2 tiene que ver más con conceptos teóricos y prácticos, no tiene que ver con programación y es múltiple choice y se rinde por la plataforma. Si bien también hubo alumnos que reprobaron, no en la cantidad que lo hicieron para el parcial número 1, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo, mi sugerencia es que pongan el mayor esfuerzo posible, el mayor dedicación de tiempo para tratar de aprobar el parcial número 1, que estadísticamente luego en el parcial número 2 hay un alto porcentaje de aprobados. ¿De acuerdo? Punto número 2 para regularizar. Vamos al punto número 3, que quizás llegue a tener alguna confusión o necesita tener alguna aclaración. Bueno, yo en los últimos años he logrado tener un feedback de parte de ustedes respecto a los contenidos que se está dictando desde el punto de vista teórico, más que todo, y el punto de vista práctico. Entonces, cada vez que yo termine de desarrollar una unidad, se va a poner en la plataforma un recurso para que un grupo de no más de 5 alumnos exponga el mismo contenido con distinto material y de otra forma y utilizando otras formas posibles. Eso significa que supongamos que terminamos el tema número 1, modularidad, que va a ser la semana que viene. Yo voy a habilitar en la teoría un recurso para que el primer grupo que se anote sea el que exponga en la próxima clase. Y en esa próxima clase ustedes tienen que exponer el tema. Si ustedes entran a la plataforma, hay un recurso que se llama, a ver si me esperan un minutito, rúbrica, exposición, trabajos, desafíos. Bueno, en ese PDF, ahí indican de qué manera tienen que exponer ustedes, ¿sí? A mí no me interesa que ustedes estén débiles en los conceptos. La idea es reforzar esos conceptos. A mí me interesa que trabajen en equipo, que hagan un trabajo de investigación sobre cualquier otro material que exista de manera bibliográfica o de internet y que expongan de otra forma, de otra manera, el contenido que yo di, siempre y cuando se respeten los conceptos conceptuales y teóricos. Si hay algún error conceptual en esa exposición, en la cual yo voy a definir un moderador que va a ser el que va a pasar las transparencias y van a hablar todos, si hay algún error conceptual, yo voy a parar esa exposición, voy a aclarar el concepto que está mal y siguen exponiendo. A mí me interesa que trabajen en equipo y que trabajen en la investigación del material respecto a ese contenido. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esa exposición tiene que no repetir tantos conceptos teóricos, sino que hacer una aplicación práctica de los conceptos teóricos que vimos en la teoría. Por eso dice que consta de un 20% y un 80% de la unidad temática desarrollada. Ahora bien, como la cantidad de ejercicios desafío no alcanza para la totalidad de alumnos, porque creo que hay un total de 10 ejercicios desafío, por lo cual
va a lo sumo, supónganse en un grupo de 6 alumnos, van a exponer 60, posiblemente queden 60 alumnos sin exponer. Aquellos alumnos que queden sin exponer, al final se le va a hacer un trabajo de desafío grupal para esos 60 alumnos. ¿Qué hicimos el año pasado? Nosotros distribuimos 60 alumnos en 10 grupos en los cuales tenían que hacer un chatbot usando inteligencia artificial y usando Python. Y cada grupo que terminaba una determinada labor que se le asignó, tenía que entregarle como resultado al grupo número 2 un determinado código con una determinada codificación para que pueda avanzar. Eso nos permitió, de alguna manera, darle un conocimiento o un know-how de cómo se vive hoy en la vida diaria en lo que es programación, en los cual se trabaja de manera simultánea, distribuidas por distintos equipos, donde cada equipo genera un resultado que sirve como ingreso para que el equipo número 2 pueda seguir desarrollando, no solamente desde el punto de vista de programación, sino básicamente en todo lo que tiene que ver con la informatización, en los cuales estamos en un mundo globalizado y en los cuales van a interactuar con diferentes personas de diferentes partes del mundo y necesitan tener esa cohesión. ¿Se entendió? Vuelvo a resumir. Ustedes, aparte de la asistencia y los parciales aprobados, tienen que hacer un ejercicio desafío que son grupos de 6 personas. Aquellas personas que no hayan expuesto ese ejercicio desafío antes del segundo parcial, se le va a asignar un trabajo final grupal para esas 60 personas o esas X personas que quedaron pendiente de exponer, en los cuales van a hacer un trabajo, un proyecto general de todas esas personas que quedaron con algo que sea muy relacionado con la vida real para que puedan terminar con ese ejercicio de desafío. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Me hacen cualquier consulta que ustedes crean conveniente, me lo hacen. Bien, y el último punto, ustedes van a tener en cada comisión, en algunos prácticos, una fecha determinada en la cual se va a definir aquellos trabajos prácticos que son de carácter, son de presentación obligatoria. No todos los prácticos son de presentación obligatoria, pero hay algunos prácticos en los cuales los profesores de la práctica le van a indicar cuáles son y tienen que hacer esa presentación. La definición, eso es con respecto al último punto. Acá me pregunta Facundo Gareca si lo que vamos a hacer es un chatbot. Nosotros se nos ocurrió el año pasado hacer eso. Hoy se nos puede ocurrir otra aplicación. No es que ustedes van a elegir qué hacer. Nosotros vamos a definir el proyecto y ustedes van a trabajar en forma cohesiva con cada uno de los grupos, donde va a haber un líder de cada grupo que van a interactuar con otro para hacer ese desarrollo. El año pasado fue el chatbot, pero puede ser cualquier otra aplicación que seguramente no va a ser un chatbot. Los trabajos de desafío no se pueden repetir porque los trabajos de desafío hacen relación a una sola temática. Un trabajo de desafío va a ser modularidad, otro trabajo de desafío va a ser archivo, otro trabajo de desafío va a ser desarrollo de un ejercicio de parcial del año pasado de modularidad o archivo. Pueden reunirse en grupos de distintas comisiones y de distintas carreras. Está muy bueno que hagan todas las consultas que ustedes crean convenientes. Los trabajos prácticos depende de la profesora y depende del tipo de trabajos prácticos. Eso lo preguntan en las comisiones de las prácticas. Hay trabajos prácticos grupales y hay trabajos prácticos individuales.
Bien, y respecto a la otra pregunta de José, yo voy a habilitar un foro en la plataforma y el primer grupo que postee en el foro es el que gana y el que está asignado para la presentación del desafío. Esa habilitación del foro lo voy a hacer en la teoría y en un horario determinado, en lo cual diga yo, listo, ya está habilitado y ahí el primero que llega es el primero que gana. Solamente postea un miembro del grupo indicando cuáles son los 5 o 6 integrantes del grupo. A lo sumo 6 personas. ¿Se entendió, José? Lourdes, Rubén, ¿alguna duda de lo que preguntaron en el chat? Perfecto. Bueno, si no quedan más dudas, vamos a avanzar con la materia. La presentación de los trabajos desafío de la teoría se hacen de manera online, siempre y cuando mantengamos la teoría de manera virtual. Yo dije al principio que por ahora todas las teorías van a ser virtuales, pero había una intención de la facultad de que algunas clases sean presenciales. Mientras no se diga lo contrario, por ahora todas las teorías son virtuales. Por lo cual ustedes tienen que exponer de manera virtual. El trabajo de desafío lo voy a indicar recién la semana que viene, el lunes que viene. Y ahí voy a habilitar un foro y lo voy a poner visible solamente en el momento que yo le diga la teoría para que no estén pendientes de una semana antes o dos cuando. Ustedes ese día tienen que participar de la teoría para que sepan exactamente en qué momento yo habilito y puedan postear el primero, puedan postear y el primero que postea el que gana. No más de 6 personas. Pueden ser 6, pueden ser 5. El tope es entre 4 y 6 personas, ni menos ni más. ¿De acuerdo? No voy a aceptar trabajo desafío de una o dos personas, porque quiero que trabajen de manera grupal, y no voy a aceptar trabajo desafío de más de 6 personas, porque no quiero que trabajen de manera grupal y que uno trabaje y el resto no. En el trabajo desafío expone solamente el grupo que ganó y que posteó primero en ese foro. Puede ser que en una clase teórica expongan dos grupos de desafío. Ya, Gino, ya no sé si escuchaste, dije que pueden ser de distintas comisiones y distintas carreras. Lo mismo, José. Los trabajos prácticos se presentan en la práctica y los profesores de la práctica van a indicar de qué manera se suben por la plataforma o de qué manera lo presentan. Bien. ¿Alguna otra duda? Por eso dije que el punto 3 iba a ser el que más confusión o por lo menos el que menos se entendiera, pero está muy bien que hagan todas las consultas y las dudas que tengan para que quede claro. De todas maneras, recién el trabajo desafío número 1 lo voy a explicar la semana que viene. Bien, ¿alguna otra duda más? Bueno, si no hay más dudas, no es promocional, Samuel. Buena pregunta, no es una materia promocional. No hay cursos de invierno, que yo sepa, y no hay examen global tampoco. No, el grupo expone todo, el grupo que gane en el posteo del foro es el grupo ganador. De ese grupo de 6 personas va a haber una persona que se llama moderador, que es aquel que va a ser el encargado de pasar las diapositivas. Pero del grupo exponen absolutamente todos. Todos van a hablar y todos van a exponer el tema. ¿De acuerdo? De todas maneras, eso está explicado en la rúbrica, no sé si lo vieron, donde dice que se exponen todos. Bueno, si hay alguna duda, esta presentación se está grabando,
pueden volver a escucharla para ver si tienen alguna duda más, y si no, me vuelven a consultar la semana que viene, pero bueno, avancemos, porque si no vamos a pasar 10 minutos explicando este concepto. Bueno, bien. Otro tema también que puede ser de debate o no, tiene que ver con la fecha de los parciales. Tengo entendido, no lo tenemos definido, Maximiliano, si va a ser con IA o no. Lo vamos a definir recién una semana antes del segundo parcial. La idea es que sea un proyecto de la vida real. Puede ser con IA, puede ser con automatización, puede ser con gráficos, puede ser con búsquedas en sitios de internet, puede ser cualquier cosa que nosotros veamos que es de aplicación en la vida real. El año pasado era muy necesario chatbot, estaban saliendo de moda y vimos que era algo útil que podían hacer. Todavía no lo definimos para este año, pero tengan paciencia, ya lo vamos a definir, no se apuren. Vamos al tema de los parciales recuperatorios. Tengo entendido que el primer parcial, el día 25, hay un parcial de física, no sé si estoy confundido o no. Eh, yo siempre consulté respecto si se puede tomar dos parciales el mismo día. La respuesta es sí, siempre y cuando no coincidan con los horarios. Tengo entendido que el parcial de física es a las 8 hasta las 10. Esto por esa razón se fijó este parcial para las 10:30. ¿De acuerdo? Los parciales son en papel, muy buena pregunta. Es un programa hecho en Python donde aplica modularidad de archivo, y es un solo ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está la fecha de recuperatorio del segundo parcial, del primer parcial. El segundo parcial, fíjense, es práctico, totalmente práctico, Esteban. Fíjense en que el segundo parcial es por la plataforma, es multiple choice, ahí indica cuáles son los conceptos que se van a desarrollar para ese segundo parcial. Esto estadísticamente tiene un alto porcentaje probado. Eso no implica que hay alumnos que desaprobaron este parcial en un porcentaje mucho menor que el primero, pero hay alumnos que quedaron libres por el segundo parcial porque directamente ni lo vieron el tema o ni hicieron ningún tipo de, para serle franco, ni uno se da cuenta que realmente los conceptos ni siquiera lo habían estudiado, ¿sí? El segundo parcial sí es teórico práctico, no así el primer parcial que es totalmente práctico, ¿de acuerdo? Bien, la unidad frutilla del postre o la unidad compleja o la unidad cuco o el concepto que ustedes quieran mencionarle es la unidad número 1, ¿sí? La unidad número 1 es la más compleja con respecto al tema del primer parcial o con respecto a los parciales. La unidad número 1 es la que dificulta a la hora de los parciales porque estadísticamente es la que más dificultad tienen o la que más tasa de desaprobados tiene. Sí, Sebastián, antes que empecemos, a ver, decime. ¿Estás? Los finales depende de la cantidad de alumnos que se inscriban, pero generalmente es por la plataforma. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, ustedes sabrán, al igual que yo, que estamos en un mundo totalmente dinámico, totalmente bélico, totalmente cambiante y totalmente tecnológico en todos los aspectos. Por lo cual se habla mucho de lo que es la inteligencia artificial y han quizás visto un montón de opiniones respecto de lo que va a hacer la IA en todas las profesiones y en particular se habla bastante de lo que es la programación. ¿Estamos? Este, este,
esta introducción lo quiero hacer porque seguramente vieron que Galparín, uno de los dueños de Mercado Libre, dice que ya no se va a programar más. Hay algunos dueños de empresa IA también que dice que la programación se va a reemplazar. Y hay tanta futurología que inclusive cambió del año pasado a ahora. El año pasado se hablaba de una cosa, hoy se habla de cosas totalmente distintas y tan dinámica y tan cambiante que, para serle honesto, no sabemos todo a dónde vamos a llegar. No sé si coinciden conmigo, pero bueno, inclusive Elon Musk, que es el dueño de X o el ex Twitter, había dicho que estamos en un principio de la singularidad. El principio de la singularidad habla que en algún momento la máquina o la IA está tomando algún tipo de conciencia que ya está tomando decisiones propias sin intervención del, del humano, ¿sí? Bueno, yo como siempre le digo, vivamos el ahora, vivamos el presente, hay un futuro incierto que nadie sabe en qué vamos a terminar, así como se sienten amenazados ustedes, no solo los programadores, sino la gente del sistema. Hay todo un grupo de profesionales que tienen un miedo con respecto a lo que es medicina, lo que es abogacía, lo que es administrativo, lo que es abogados. Hay todo un miedo, pero bueno, mi consejo es no vivamos con el miedo, no hagamos futurología, no vivamos el futuro, vivamos el presente. Yo, como les dije el año pasado, yo creo, en mi opinión, y ya fundada por mis años de antigüedad y de años de mi profesión, que nosotros tenemos que tener una experticia en el tema. Y nosotros tenemos, si estamos enseñando programación, tenemos que tener una experticia de programación, al margen que después programemos o no. Si nosotros hacemos análisis de sistema, tenemos que tener una experticia en el análisis. Si nosotros hacemos seguridad, tenemos que tener una experticia en seguridad informática. Si nosotros trabajamos con base de datos, tenemos que tener una experticia en base de datos. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que un prompt, que todo el mundo sabrá lo que es un prompt, es una sentencia, un conjunto de palabras o expresiones que se le da a una IA para que haga una determinada labor. Es mucho más rico, es mucho más productivo, es mucho más conexo con un experto que con una persona que no tiene mero conocimiento del tema. Si yo tengo un médico en el cual es un experto en el tema y hace una consulta a la IA muy específica, muy en el contexto en el cual se está determinando un diagnóstico en particular, eso va a ser mucho más rico que una persona diga, estoy resfriado, tengo tos, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Se entiende? En igual sentido pasa con la parte informática. Si yo con una experticia en programación le digo, yo necesito un programa que actúe en la determinada lógica, los datos de entrada tienen que ser del tipo de dato entero, lo cual vos tenés que hacer una verificación de ingreso. Después se genera un proceso en el cual la condición de ese proceso es una determinada condición lógica y como resultado yo necesito que esos resultados estén plasmados en un archivo de texto que tenga cierto tipo de estructura. No es lo mismo que me venga un chico del secundario o de la primaria y diga yo quiero hacer un programa que calcule el recibo de sueldo. ¿Se entiende o no? ¿Estamos? Por lo cual, eso va a ser la diferencia en el futuro. ¿Por qué? Porque yo como experto voy a saber exactamente qué pedir. No es lo mismo que alguna persona que no tiene conocimiento. Y es más, hoy estamos en un mundo donde tenemos adolescentes y tenemos niños que no saben ya escribir una nota, no saben resolver un ejercicio matemático porque hoy lo resuelve la IA. Entonces, hoy estamos en una delgada línea en la cual
nosotros venimos con un tipo de educación donde tenemos algún conocimiento del tema, pero ¿qué va a pasar a futuro si todo es reemplazado y todo es solucionado por la IA y no tenemos la experticia del tema? Imagínense los niños y los adolescentes que recién están empezando a conocer la IA, o imagínense en 5 años, en 6 años, donde hoy ya hay niños que resuelven trabajos prácticos con la IA, ya hay adolescentes que directamente suben imágenes o generan imágenes a través de la inteligencia artificial, o resuelve todo un contenido, o resuelve toda una narrativa, o resuelve toda una interpretación de texto. O sea, todavía no va a quedar, yo creo que en 3 o 4 años más, cierto tipo de capacidad humana que pueda entender de lo que está hablando. Pero imagínense de acá a 5 años, por más que yo digo que no quiero hacer futurología, pero fíjense en el contexto a lo cual vamos. ¿Se entiende? Vuelvo a lo mismo, no hagamos futurología. Yo opino, con mis años de experiencia, que tenemos que tener una experticia para aprovechar lo mayor que tiene la inteligencia artificial. Dicho esto, no sé si alguien quiere opinar algo por el chat, vamos a avanzar con el resto de la unidad. Bien, esto lo dejo para debate, lo consultan y lo reflexionan. Bien, esta unidad o esta materia a mí me gusta mucho más que lo que es introducción a la informática, porque vemos ya algunos conceptos más vinculados con lo que es la programación profesional, que tiene que ver con todo lo que es módulos o la generación de módulos, el trabajo con archivo, que es un tipo de estructura que se utiliza mucho para vincular con otras organizaciones. O sea, hay mucho intercambio de información entre diferentes empresas y organizaciones que lo hacen a través del archivo de texto. El mundo de un sistema operativo está basado en archivo. Lo que nosotros generamos y lo que trabajamos habitualmente está trabajado con archivo, por lo cual es un concepto muy familiarizado con lo que es lo digital, y es algo que vamos a aplicarlo para que vean y tengan sentido. Si bien vamos a tener la parte práctica de archivo de texto, vamos a dar toda una noción conceptual y teórica de lo que es un archivo. Después, terminado esa unidad que corresponde a dos temas principales, que es modalidad de archivo, vamos a empezar con la unidad número 2, que tiene que ver ya con criterios específicos para la programación profesional, relacionado con lo que es cálculo de costo de algoritmo, prueba de programa, robustez. A partir de la unidad número 2 ya no vamos a programar casi nada, solamente un 5% o un 2% para que vean algunos ejemplos prácticos, pero ya no se programa, ¿sí? Al igual que la unidad 3, tampoco, ¿sí? O sea, ustedes lo último que van a ver de Python posiblemente sea en la unidad número 1, y en la unidad número 3, que va a ser alguna aplicación práctica de la programación orientada a objetos, específicamente en Python. Esta unidad, que es la 3, corresponde a un estilo de programación que es un poco más avanzado, más robusto, más nuevo que la programación estructurada que ustedes conocían, en lo cual una aplicación práctica la vamos a ver a través de lo que es Python. Y en la unidad 4 tiene que ver con todo lo que es desarrollo de entornos gráficos, donde ahí ya se utiliza otro tipo de programación, más que todo impulsado por eventos. Un evento es qué pasa cuando el usuario hace clic sobre un botón, qué pasa cuando selecciona un elemento de una lista, qué pasa cuando escribe un determinado texto en un archivo, en una caja de texto. Entonces, ¿qué pasa que si yo necesito que se produzca algo cada determinada cantidad de tiempo? Entonces, son todos eventos que se producen muy familiarizados con entornos gráficos, y la idea es que por lo menos lo conozcan
no tanto en profundidad, pero sí lo podrían aplicar ya en el trabajo final, que es el que se va a desarrollar. Vuelvo a insistir, le pido o le doy como sugerencia que se enmarquen mucho en conocer bien la unidad número 1, hacer mucha práctica, porque ese posiblemente sea uno de los parciales que más le cuesta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Podemos avanzar? Bien. Si no hay más dudas, vamos a repasar algunos conceptos muy a grande rasgo, muy rápido, si bien es simplemente repaso de lo que vimos en introducción. Recuerde lo que es un algoritmo, que es una secuencia de pasos para resolver un problema, un tipo de datos que vendría a ser la clase de datos, una estructura de datos que es un conjunto de valores organizado de una manera específica. Habíamos visto que un ejemplo de tipo de datos puede ser un string, un tipo de datos puede ser un integer. Habíamos visto como ejemplo una estructura de datos que puede ser un vector o que puede ser una matriz. ¿Se entiende? Esos son algunos ejemplos y algunos conceptos que sirve la pena repasar. Algunas definiciones que parecen muy simples, pero yo les comento que los últimos exámenes finales que evaluamos de manera oral en lo que es el lenguaje 1, porque los últimos 2 exámenes creo que se presentaron 5 alumnos en el primer turno y 5 en el segundo, por lo cual tomamos de manera oral. Hay mucha gente que estaba rindiendo lenguajes 1 lenguaje y no sabía lo que es un lenguaje de programación. Es como decir que, bueno, que un médico va a rendir una materia de medicina y no sabe cuántos huesos tiene la mano. O sea, es más o menos así, el concepto mínimo o el concepto básico de una actividad que hacemos habitualmente, que es de programar, la tenemos que conceptualmente conocer. Tampoco es que se le pide que sea un concepto que se estudien de memoria, sino que sepan realmente con sus palabras definir lo que es un lenguaje de programación y qué es un programa de computación. Muchos de ustedes programaron el año pasado, por lo menos cuenten con su palabra qué es lo que hicieron, o sea, un conjunto de instrucciones, a dónde la ponían en un archivo de texto, en un blog de notas, en un Word, no, eso se ponía en un editor de un lenguaje específico, esas instrucciones resolvían un determinado problema. Un lenguaje es un medio en el cual me permite comunicar con el programador. Recuerden que tenían reglas sintácticas y semánticas. En Python, por ejemplo, hay palabras reservadas que no las puedo utilizar. Después de un while tengo que poner un 2 puntos, después de un if, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, estos conceptos mínimos lo tienen que tener. Esto creo que lo vimos el año pasado también, que nosotros tenemos lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, hay lenguaje de medio nivel que conjuga un poquito de los dos. ¿En qué consiste esta clasificación? Esta clasificación consiste que hay instrucciones de algunos tipos de lenguaje que directamente tocan el hardware, el software o directamente tocan el sistema operativo. O sea, por eso se llama de medio, de bajo nivel y de alto nivel. Entonces, yo en un lenguaje de bajo nivel directamente puedo decir que un determinado dato lo pongo en una determinada posición de memoria y poner específicamente la posición donde está. Hay muchos sistemas operativos, y casi la mayoría, que están hechos todos con lenguaje de bajo nivel porque yo necesito optimizar lo máximo posible. Por lo cual, ese tipo de lenguaje es que utiliza para ese tipo de propósito. Todos estos sistemas espaciales o sistemas militares, por ejemplo, se utiliza todo con lenguaje de muy bajo nivel porque tienen que ser los más rápidos en su ejecución, tienen que ser los más pequeños y no tienen que tener dependencia con otras librerías. ¿Cómo pasa con los lenguajes de alto nivel? Si bien son muy fáciles de programar, el costo de aprendizaje es menor, son a veces son menos eficientes que los de lenguaje de bajo nivel. Pero bueno, como nosotros lo que estamos acostumbrados a hacer son lenguajes de bajo nivel, de alto nivel, perdón, pero sepan ustedes que hay lenguajes que directamente por su necesidad y su propósito necesitan directamente
hacer una interacción con el sistema operativo. ¿Estamos? Bueno, ahí están las ventajas y las desventajas. Otro concepto que vamos a repasar significa que a la hora yo de marcar un proyecto de desarrollo, necesito seleccionar cuál es el mejor lenguaje a utilizar, ¿sí? Esa selección está basado en determinados criterios. Tendría que ver, bueno, cuál es el propósito de la aplicación, para qué está creado. Si yo necesito hacer un desarrollo para móvil o para celulares, por ejemplo, Python posiblemente no me sirva. Hay lenguaje específico para lo que es desarrollo de móvil. Si yo voy a trabajar en seguridad, posiblemente Python sea el más adecuado. Entonces, de acuerdo a cuál es el propósito, cuál es el origen del lenguaje, cuál es su evolución. El Python, recuerden ustedes que fue evolucionando con distintas versiones. Hay lenguajes que salen una sola vez, son muy buenos y no sirven. Hay lenguajes en los cuales hay la mayor cantidad de bibliografía posible y la mayor cantidad de contenido en la web. Ustedes ponen algo en Python y encuentran todo. Todas las IA usan muchísimo Python porque es uno de los lenguajes más utilizados, y yo sé que cuando tengo un problema, sé que en algún lugar alguien encontró la solución o la IA la encontró para solucionarlo, no así con otros lenguajes que, si bien pueden ser mejores en algunas circunstancias, no tienen una evolución o no existen esas bibliotecas disponibles. Hay lenguajes que son muy buenos, pero son muy difíciles de aprender. Por ejemplo, C es un lenguaje muy óptimo, muy eficiente, pero la dificultad de aprendizaje con respecto a Python es inferior, o sea, cuesta mucho aprender C a comparación de Python. Hay gente que le cuesta menos, por supuesto, pero en general la dificultad de aprendizaje de C es superior a lo que tiene Python. Y después también tengo que ver si el proyecto que me están pidiendo, si se va a utilizar en distintas plataformas o no. Si quiero solamente para evento en Windows, si quiero que aparte de ambiente Windows funcione para Android, para Mac, pero también para Linux. Entonces hay lenguajes que me permiten hacer un prototipo y compilar para diferentes sistemas operativos. Hay lenguajes que no. Entonces yo tengo que analizar justamente el proyecto que me están pidiendo desarrollar, tomando todos estos criterios que numeré de manera general para que puedan seleccionar el mejor lenguaje y el más adecuado para el propósito que están desarrollando. Mi sugerencia es no se casen con ningún lenguaje, van a encontrar muchos fanáticos que hacen todo con el lenguaje que están acostumbrados, pero a veces el fanatismo lo tenemos que dejar de lado para ver que hay cosas que lo puedo hacer con un lenguaje y otras cosas con otro lenguaje. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito del último concepto antes de entrar a lo que es modularidad. Hablamos del concepto de lo que es programación estructurada. Eso creo que también lo vimos el año pasado. Dijimos que un programa estructurado es aquel que se puede escribir a través de tres tipos de estructura de control, que son las secuenciales, selectiva y repetitiva. La secuencial significa que la finalización de una sentencia da ingreso a la otra. La selectiva significa que de acuerdo a una condición lógica va a ir por un camino u otro, y la repetitiva es que de acuerdo a una condición lógica se va a ejecutar una cierta cantidad de instrucciones en forma repetitiva. Esta programación en su momento fue lo mejor, es lo primero que salió, pero ya vamos a ver en la programación estructurada que este tipo de programación tiene algunas falencias que después son suplidas por un nuevo tipo de programación que es la programación orientada a objetos. Bien, hecha este repaso de todos estos conceptos teóricos, lo vimos a grandes rasgos en Introducción a la Informática, vamos al tema que nos compete de la unidad número 1. El tema número 1 de esta unidad tiene que ver con lo que es modularidad.
Vamos a dar la definición conceptual. Conceptualmente, la modularidad consiste en dividir a un problema grande en subproblemas pequeños y cada uno tenga una función específica. Eso nos va a permitir tener reusabilidad del código, la división del problema grande en pequeños problemas con una función específica y a su vez tener un código más legible y entendible que lo podamos mantener de forma más adecuada que lo tengamos sin modularidad. ¿Sí? Bien, entonces, este problema que lo tenemos acá, ¿sí? Gráficamente se divide en pequeños subproblemas. Ahí van a encontrar en un código que ustedes venían acostumbrados a hacer en instrucción informática, van a encontrar quizás 100 o 200 líneas que están una debajo de otra, donde en algún momento se van a dar cuenta que están haciendo tareas repetitivas, casi similares, donde solamente cambian los valores de las variables. Entonces dicen, bueno, entonces estoy repitiendo código. Eso podría, con este concepto, definirlo con lo que es la modularidad, ¿sí? Si ustedes pueden ver acá, ¿sí? Donde hay un problema muy básico que dice, dado tres vectores, cargarlo y ordenarlo y mostrar los resultados. Si ustedes se van a la programación tradicional, van a ver que, a ver si lo podemos ampliar ahí, ¿sí? Van a ver que pido tres variables, 3 veces pido el tamaño del vector, 3 veces pido ingresar los datos y después 3 veces hago el ciclo para ordenarlo. Y después hago 3 ciclos para mostrar esos resultados. Si yo pudiera definir una tarea repetitiva que es la carga, otra que es la ordenación y otro que es mostrar, fíjense que lo que tengo a la izquierda se podría reducir simplemente a lo que está a la derecha. Eso sería el cuerpo del programa principal, donde en alguna parte yo voy a definir qué es lo que se hace cargar vector, qué es lo que se hace ordenar y qué es lo que se hace mostrar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, avancemos un poquito. Bueno, todo lo que vamos a mencionar acá habla de la generalidad, no habla de la especificidad de un determinado lenguaje. Lo que yo le digo es en general para la mayoría de los lenguajes. Van a tener casos particulares, por ejemplo Python, donde implementa la modularidad en forma un poquito diferente a lo que es la generalidad de la mayoría de los lenguajes. Conceptualmente, para la mayoría de los lenguajes, la modularidad se implementa a través de un concepto que se llama función y otro concepto que se llama procedimiento. Tanto la función como el procedimiento realizan una tarea específica, pero la diferencia está que la función, después de realizar esa tarea específica, devuelve un resultado. ¿Está claro? Devuelve un valor, devuelve un resultado. Entonces, cada vez que hablamos del concepto función, conceptualmente es que hace algo y me devuelve un valor. Cuando hablamos del concepto de procedimiento es que hace algo, pero no en forma directa me devuelve un valor. Y ya vamos a ver ejemplos en qué caso usar uno y en qué caso usar otro. Y ya la clase que viene vamos a ver que para Python son todas funciones, pero tenemos que simular que sea también un procedimiento si queremos mantener la conceptualidad de estos conceptos. Bien, ¿cómo se define los módulos en la mayoría de los lenguajes? En la mayoría de los lenguajes, los módulos se definen antes del cuerpo del programa y después en el cuerpo del programa
es donde yo invoco a uno de los módulos que la lógica me diga que lo tengo que realizar o que lo tengo que resolver. Volvamos a lo mismo y nos estamos concentrando en dónde se declaran los módulos, sea una función o un procedimiento, se declaran antes del cuerpo del programa principal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, no sé si llegan a ver acá, acá tengo tres módulos, uno que se llama potencia, otro que se llama suma y otro que se llama ordenar. De estos tres, ¿cuál sería función y cuál sería procedimiento? ¿Quién me puede decir por el chat? Potencia, ¿es una función o un procedimiento? De acuerdo a lo que dije. Función. Muy bien. Potencia es función. ¿Por qué? Porque devuelve un resultado. Suma, función. También ¿Y ordenar? ¿Y ordenar? procedimiento. Muy bien. Exactamente. Bien. Eso es lo que yo quiero en general que tengan como concepto. Después van a ver en Python cómo se implementa, pero para la mayoría de los lenguajes, conceptualmente ambos realizan una tarea específica. No es que uno realiza una cosa y algunos tienen parámetros, otros no. No, los dos realizan una tarea específica. Pero la diferencia es que la función además me devuelve un valor. Pero acá yo mencioné dos conceptos más, que son los parámetros y los argumentos. Los argumentos son aquellos en los cuales, mediante el cuerpo del programa, yo me comunico con los módulos indicándole cuál va a ser el valor de esos parámetros. Y un parámetro es aquel en los cuales, para un módulo determinado, no en forma obligatoria, ¿sí? No es obligatorio que un módulo tenga parámetros, es conveniente que sí, yo defino cuáles son los datos que necesita para resolver un determinado subproblema. Por ejemplo, si yo me abstraigo del problema principal y quiero resolver un problema pequeño que es calcular la potencia de un número, yo digo, para calcular la potencia de un número necesito dos datos, el número y el exponente. Si mi problema es sumar dos números, los datos que necesito para sumar dos números, que alguien me lo pase desde algún lado, tiene que ser de un cuerpo o de otra función, son dos valores, el número 1 y el número 2. Si yo quiero ordenar un vector, me abstraigo del problema principal, mi problema pequeño ahora es ordenar un vector. ¿Qué necesito yo para ordenar un vector? El vector y el tamaño, o sea, cuántos datos tiene. ¿Se entiende? Bien, ahora fíjense en el código que está acá en la transparencia. Estoy en el cuerpo del programa. En algún momento yo invoco al módulo mostrar, perdón, yo invoco al módulo potencia. Como la función devuelve un resultado, cuando invoco a ese módulo, lo puedo invocar como parte de una expresión, como parte de una impresión, que en este caso es mostrar, o como parte de una, o como resultado de una variable del mismo tipo. No sé si se entiende. En los tres casos que yo invoque a una función, lo puedo hacer asignando a una variable del mismo tipo de lo que la función devuelve, poniéndolo como parte de una expresión que sea del mismo tipo de que la función devuelve, o como parte de una impresión de un resultado. En este caso, lo estoy invocando como parte de una impresión. ¿Sí? En este caso estoy diciendo que imprima o que muestre
la potencia de 2, 3. Cuando yo invoco a potencia de 2, 3, lo que estoy diciendo es que el 2 va a convertirse en el X que necesita la potencia. Y el 3 se va a convertir en el X que necesita la potencia. Yo le paso estos valores a las variables X y exponente, que son propias, que son variables locales de ese módulo, para que resuelva ese subprograma. Ese subprograma lo único que tiene que hacer es calcular la potencia de un número y devolverme. ¿Se entiende? Lo mismo que la suma. Cuando yo le pido al usuario A y B, ¿sí? Le pido el dato de A y B, le invoco a suma de A y B, pero el valor de la variable que el usuario ingresó en A se pasa automáticamente al X, y el valor de la variable que el usuario ingresó en B, cuando digo pedir B, se pasa automáticamente a Y. Resuelve lo que tiene que resolver, o hace lo que la función para la cual la función ha sido creada, y devuelve el resultado. Bueno, fíjense en que acá después tengo que pedir el vector, acá llamo a ordenar vector, que básicamente es lo mismo. El B se transforma, el vector se transforma en B, el n se transforma en tamaño, y fíjense en que potencia estoy invocando 2 veces, pero ya con otros 2 valores, que pueden ser igual a 2 o 3, pero depende de lo que el usuario ingresó. En este caso llamo a potencia de A y B, que es el dato que pidió el usuario. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué detalles tenemos que tener en cuenta? Lo que yo defina como parámetros son propios del módulo. Solamente lo conoce el módulo y no lo conoce ninguna otra función más, ni en ninguna parte del cuerpo del programa principal. Por lo cual, yo en ningún momento puedo decir suma de X e Y, porque son variables propias, privadas del módulo. A menos que, ya vamos a ver un ejemplo, que X y Y son variables también del cuerpo del programa principal. Pero partamos de lo primero. X e Y, B y TAM de ordenar, X y exponente, son variables propias, son variables privadas de ese módulo, ¿sí? Que solamente la conocen ellos. La pregunta que pueden hacer ustedes: ¿yo puedo definir mis propias variables internas dentro del módulo? Sí, van a tener vida solamente en ese módulo y van a servir para resolver la lógica por la cual han sido programadas, más los datos que se han pasado a través del cuerpo del programa principal, ¿sí? Recuerden que los parámetros son aquellos datos que el módulo necesita que se pase de algún lugar para resolver esos valores. Y los argumentos son los que se pasan desde el cuerpo del programa principal. Yo sé en el cuerpo del programa principal que existe un módulo que se llama tal, que tiene esta cantidad de parámetros y que son de este tipo de datos, y que si es una función o es procedimiento. Es el único conocimiento que tengo yo. No sé lo que pasa adentro, no sé cuál es la lógica. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Deme un segundito que habilito habilito para que puedan marcar. Bien. Solamente van a poder marcar la asistencia los que estén en comisión, ¿sí? Y después, si hay alguno que no pudo marcar, me manda un correo, pero traten de solucionar. Lo vamos a habilitar desde las 20.
hasta las 20:40, 20:50. Igual vamos a terminar antes, pero tiene todo ese tiempo para marcar. Muy bien, eso quiero que pregunten. Bueno, ahí ya pueden marcar, ya está habilitado. Bien. Los argumentos son aquellos datos que el cuerpo del programa principal sabe que tiene que pasar. ¿Sí? Puede ser similar o pueden decir, bueno, en realidad son parámetros en ambos lados. La diferencia es que está en el contexto donde están. En el contexto donde están definidos, o cuando se define un módulo, se denominan parámetros. Y en el contexto en el cual se los invoca, se denominan argumentos. Puede ser similar, pero la diferencia está en el contexto de los cuales se llama. Cuando yo invoco un módulo, tengo que indicar con la misma cantidad de argumentos que la cantidad de parámetros que estén definidos. Cuando lo invoco desde el cuerpo del programa principal, se llaman argumentos. Cuando lo defino en una función, se llaman parámetros. ¿Está claro, José? Pero son aquellos que me permiten interactuar entre un cuerpo del programa principal con un módulo, o a veces entre distintos módulos se pueden comunicar también, no necesariamente puede pasar en un programa principal. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí está lo que yo les dije, ¿sí? Si yo paso un valor, por ejemplo el A y el 4, sí, los argumentos asteriscos son aquellos argumentos que puedo definir. No es algo conceptual, es algo muy específico del lenguaje de Python, pero no lo vamos a, ustedes lo pueden aplicar después a futuro, pero no hace la generalidad. Nosotros estamos hablando de la generalidad, pero después de la especificidad de cada lenguaje es muy particular, ¿sí? Creo que el argumento asterisco es aquello en los cual yo puedo invocar un módulo que tenga 2 o 3 parámetros. Sí, es específico de Python. Eso dice que Python rompe la regla, que si yo tengo 2 parámetros, puedo invocar con un parámetro más, algo así, ¿sí? Pero a grandes rasgos, pero no lo voy a explicar porque vamos a confundir con cuando recién estamos aprendiendo los conceptos de modularidad. ¿De acuerdo? Bien, de nuevo, yo en un módulo defino aquellos parámetros que son a los cuales se necesita tener de algún otro lugar externo para resolver una determinada situación, una determinada problemática. A su vez, dentro de ese módulo yo puedo tener mis propias variables locales que también me van a permitir resolver esa situación. Por ejemplo, acá no sé si llegan a ver potencia, aparte del X y el E, que son los parámetros propios de ese módulo, de esa función, porque retorna un valor, también ha definido 2 variables locales, una que es P y otra que es I. ¿Se entiende? Ahora, tanto P como el I solamente la conoce potencia. No hay nadie más que conozca cuál es el valor de P e I que están definidos en ese módulo. ¿Está claro? Son variables locales que sirven para resolver una determinada situación, tanto P como I. Y aparte de esas variables locales, el módulo, para resolver, en este caso, la problemática de calcular una potencia, necesita 2 datos que le pasen de afuera. ¿Cuál es el número y cuál es el exponente? ¿Estamos? ¿Se Profe, entiende? consulta. ¿Sería válido si yo también usara variables globales, por ejemplo? Sin que no Es muy buena, es muy buena pregunta y la respuesta es válido, pero no es recomendable. ¿Y por qué no es recomendable? Porque si yo utilizo variables globales, voy a perder la independencia de ese módulo. Eso significa que si este módulo lo copio y lo pego a otro programa, sí o sí en alguna parte tengo que definir una variable global, porque si no, no va a funcionar. Ustedes tienen que conceptualmente escribir un módulo
para que solamente pueda sobrevivir con sus parámetros y con sus variables locales. ¿Se entiende? Porque si yo lo hago depender de una variable global, no voy a poder exportar o copiar y pegar ese módulo en ningún otro lugar, porque siempre va a tener una dependencia de algo que es externo a él. Vuelvo a insistir, ustedes conceptualmente tienen que tratar de que el módulo haga su tarea específica con los parámetros que recibe y con sus variables locales. ¿Se entiende? De esa manera van a generar un módulo totalmente independiente y lo van a invocar de todos los programas que ustedes requieran sin necesidad de hacer algo adicional. A tu pregunta, ¿se puede? La recomendación es no. Listo, ¿Estamos? bien, bien, gracias. De nada. Bueno, ustedes podrían haber hecho la pregunta, ¿en qué caso usamos función y en qué caso usamos procedimiento? Bueno, vuelvo a insistir, tanto la función como procedimiento tienen parámetros, no es obligatorio que tengan, es recomendable que sí, y resuelven tanto la función como el procedimiento una tarea específica, pero la diferencia es que la función además devuelve un valor. ¿En qué casos típicos o casos ejemplos son los que yo acabo de ponerle en esta diapositiva? Fíjense, cuando yo quiero calcular el factorial de un número, necesito que me devuelva un valor. Si yo quiero convertir un importe numérico en letras, le paso como parámetro el número, que es una variable integer, y me debería devolver un string, que es el importe convertido en letras. El promedio yo le podría pasar un vector y me debería devolver un valor real, que es el promedio. En el otro caso, la cantidad de palabras, un valor numérico, un mayor o menor elemento de la lista. Determinar si una palabra es palíndromo o no. Yo le podría pasar como parámetro el string, me debería devolver como true o false. Lo mismo que el último caso, si es un valor numérico o no, me debería devolver true o false, verdadero o falso. ¿Se entiende? ¿En qué casos yo podría usar procedimiento? En aquellos casos que realiza una tarea específica, pero no necesariamente devuelve un valor. Si yo quiero ordenar un vector, hay muchas preguntas, bueno, pues si usted está ordenando un vector, va a venir el vector ordenado. Bueno, pero el concepto es que devuelve un valor único, un valor que sirve para utilizarlo en una determinada expresión, que sirve para mostrar un resultado, que sirve para asignarle una variable resultado, ¿sí? El ordenar vector en realidad me devuelve un conjunto de valores, por eso el ordenar vector es una tarea específica y ya vamos a ver que en forma intrínseca después está el vector modificado, pero no es conceptualmente cuando yo la ordenación de vector lo programe como una función, sino es más bien como un procedimiento. El mostrar un recuadro en pantalla solamente me va a recordar mostrar un recuadro en pantalla, pero no me va a devolver un valor determinado, lo mismo que limpiar. Hacer un menú tampoco me va a devolver un valor, ¿sí? Y así con el resto de los ejemplos. Bien, ¿están cansados? ¿Sí, no? Bueno, más. Bueno, son las y 20, vamos a dar 5 minutitos más. A ver qué nos queda. Bien, vamos a hablar de, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a ver estos ejemplos. Variables públicas y privadas. Hasta estos conceptos vamos a avanzar. Bien, como le venía mencionando, ustedes tienen variables públicas y privadas. Las variables privadas son aquellas que están dentro de un módulo, sirven solamente para resolver la situación por la cual han sido programados, ¿sí? Pero hay variables que se definen en el programa principal que son variables globales. La pregunta es, ¿la puedo usar
la variable global en alguna parte del módulo? La respuesta es sí. Lo recomendable es que no, vuelvo a insistir, porque conceptualmente estás generando una dependencia de ese módulo con el cuerpo de ese programa principal, ¿sí? Entonces, por eso dice al final, es recomendable que el módulo sea independiente en cuanto a su funcionalidad e independencia de las variables públicas. Debe tratarse de que el módulo solamente funcione con lo que conoce a fin de lograr mayor independencia y reusabilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá, para que vean gráficamente cuál es una variable local y cuál es una variable global, fíjense en que P es una variable local, I es una variable local, S es una variable global porque está en parte del cuerpo del programa principal, y A y B son variables globales. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo en el cuerpo del programa principal habré definido una variable que tiene exactamente el mismo nombre que la variable que está en el módulo? Fíjense que yo habré definido como p igual a 1, ¿sí? Pero en el módulo existe una variable que se llama p también, ¿sí? O, como lo vamos a ver, perdón, después. ¿Qué pasa si yo en el cuerpo del programa principal defino una variable global P y no la defino en el módulo? La pregunta es, ¿funciona? Sí. Acá estamos, acá me estoy adelantando un poquito, volvamos a rebobinar. El caso es, yo la variable local la definí como variable global. ¿Eso va a funcionar para resolver en este caso, en este ejemplo, potencia? La respuesta es sí. Va a funcionar, pero como habíamos dicho, eso va a generar una dependencia del programa principal, ¿sí? Rebobinemos de nuevo. El caso es cuando en vez de definir una variable local, la defino como variable global. Si funciona, no es recomendable conceptualmente porque generó dependencia. Ahora sí, lo que me estaba adelantando es en los casos en los cuales yo definí variables globales que tienen exactamente el mismo nombre que las variables locales. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tiene más preponderancia? ¿Qué es el valor que toma? No sé si se logra ver ahí. Quiero que me cuenten ustedes. Fíjense en que en este caso hay una variable P que es local y hay una variable P que es global. ¿Sí? Si yo hago mostrar P acá en el módulo, en el programa principal, ¿qué va a devolver? ¿Y por qué? Bueno, ahí tiene la respuesta, pero díganme por qué. Porque al ser global solamente se va a tener en cuenta la variable esa y no va a tomar la variable que está en el módulo determinado. Siempre y cuando en el programa principal y en el módulo exista variable con el mismo nombre. ¿Está claro? Ahora, si yo no definí P acá en el módulo, va a tener preponderancia lo que está como variable global, ¿sí? Entonces, háganse una idea que si yo pongo P, pongo X, pongo EPI, no le interesa nada al módulo, porque yo sé que en el cuerpo del programa hay un módulo que se llama potencia que tiene cierta cantidad de parámetros que son del mismo tipo y sé si devuelve un resultado o no. Entonces, por más que yo ponga acá variables que tengan el mismo nombre, no le interesa el módulo, ¿sí? ¿Está claro? Porque sobrevive con lo que tienen, por más que la variable se llame igual. Y si justo coincide que se llamen igual, ¿sí? En ese caso, tiene preponderancia de nuevo lo que tiene o tiene, no preponderancia, sino tiene mayor, la que se utiliza realmente es la que está en el módulo, no la que está en el cuerpo del programa principal. La que se interpreta es la que tiene la variable local. Entonces, en el cuerpo del programa principal, ustedes pueden poner los nombres de variable que les interese
porque eso no va a afectar al módulo si está bien escrito. El módulo, vuelvo a insistir, tiene que sobrevivir con los parámetros y con sus variables locales, y nada más, y no le interesa otra cosa. Entonces, si usted escribe módulo que sobreviva con eso, ustedes pueden poner los nombres de variables que sean en el cuerpo del programa, que no va a interferir en nada el desarrollo de ese módulo, ¿se entiende? Y eso es una cuestión ya de forma de trabajo, se tienen que acostumbrar a trabajar así porque esa es la manera correcta. Cuando ustedes ya tengan proyectos de alta complejidad, van a ver que necesita mucha reusabilidad y no tienen que acordarse, este módulo tengo que definir una variable global, si no, no andaba. No, tómense en el tiempo posible para crear el módulo lo más independientemente posible que funcione con sus parámetros y su variable local. Y de ahí sepan que se lo pasan a Juan que está en Buenos Aires o se lo pueden pasar a John que está en Estados Unidos o a Brian que está en Colombia, por ejemplo. Y saben que usando ese módulo va a funcionar porque ustedes fueron lo suficientemente conceptualmente profesionales para definir un módulo que sobreviva y haga su tarea específica con sus propios variables locales y sus propios parámetros. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, hasta acá llegamos por ser el primer día, ¿sí? Vamos a avanzar con el resto de las transparencias la semana que viene. Vamos a tratar, si todos son puntuales, de empezar 7:05 a más tardar y terminar a las 8:30. Así que bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Ya pueden marcar la asistencia.